Buenas noches y bienvenidos, amantes de la noche, a esto que es Secretos de Ultratumba. A continuación, les daré unos datos paranormales. En Nueva York, está prohibido vender una casa encantada sin avisar al comprador que lo está. Qué curioso, ¿no? En el país de Suecia hay una isla la cual se cree está maldita. Se llama Blahumfru. Esta se encuentra en el mar Báltico, en el estrecho de Kalmar. También se le conoce como Blácula, y Blácula o Blócula es el nombre que recibe el prado en el que el diablo celebra sus aquelarres el Jueves Santo. Vamos con nuestro experto paranormal para tratar el tema de este especial de noche. Sigue con nosotros en Secretos de Ultratumba. Muchas gracias por la invitación y muy buenas noches tengan todos ustedes en el auditorio. Esto que les voy a compartir se titula La Primera Batalla. Al principio de los tiempos siderales, todos los ángeles estaban reunidos en torno al Señor esperando la señal que viniera de Él para ir hacia los mundos y coayudar en la creación. Pero una disensión entre los ángeles desató la polémica primero y la guerra de los cielos después. Sucedió que llegaba el instante de la creación del hombre. Hubo ángeles que querían al hombre perfecto, superior a la misma altura de ellos. Por eso nos encantaría esfuerzos en lograrlo y estaban dispuestos a hacer sus mejores obras. Otros ángeles, en cambio, querían que el hombre y su conciencia fueran ascendiendo en el plano universal a través de escalas hasta llegar a Dios y su perfección, a través del trabajo diario y por los siglos de los siglos. Esto era para asegurarse que el hombre, a pesar de su lentitud en lograr la perfección, algún día llegaría a Dios totalmente consciente y con sus capacidades acrecentadas. Este fue el motivo principal de la polémica. Unos querían que el hombre fuera perfecto desde el principio y si se equivocaban, disfrutarían la creación del mismo hasta lograr un ser superior, y los otros querían la vía de la ascensión. De los ángeles rebeldes, hubo uno que logró ponerse a la cabeza de todos. Su nombre es Shaitán, el adversario, el que desafió el resto de los ángeles y a Dios mismo. El pecado de este ángel fue la soberbia, porque dijo que lograría hacer al hombre tan superior o más que los mismos ángeles. Este ángel expresó aquello que, ¿quién como yo?, a lo que fue inmediatamente respondido por el siguiente ángel en el orden jerárquico, que fue Miguel. Era el primer arcángel en la jerarquía de los cuatro, acompañado por Gabriel, Rafael y Uriel. El dominio de Miguel era el fuego, el que fuera encendido por un ángel anterior de nombre Luzbel, solo que este tenía la misión de encender la chispa primigenia en todos, mientras que Miguel conservaba y cuidaba que el fuego del universo no se extinguiera. Por eso Miguel es de una jerarquía superior, pues por él se mantiene el universo encendido. El arcángel Miguel se enfrentó directamente a Shaitán y le respondió, ¿quién como Dios? Y a partir de ese momento se desató la guerra, pues abalanzaron todos los ángeles a las órdenes de Miguel sobre los de Shaitán. Esa guerra duró miles de millones de años, hasta que las 2/3 partes de los ángeles lograron vencer a la tercera, que fue arrojada hacia los abismos, eso es, fuera del universo. Fue en ese momento cuando la maldición se pronunció, pero esto no significó que alguien haya dicho algo, significa que el universo se quebró, la paz que existía hasta entonces y lo que se creará ya no tendría jamás el acuerdo beneplácito de todos los ángeles, de toda la creación del Señor. De allí hacia adelante, en evolución, los ángeles caídos o arrojados al abismo han tratado de lograr toda creación sobre el hombre con el fin de demostrar que el hombre no sirve para nada y que se reconozca que estos ángeles tenían razón. Por eso, aquel ángel rebelde, lleno de soberbia, quiere destruir al ser humano, pues no es de su agrado y lo considera un ser totalmente inútil. Gracias. Después de esta pequeña introducción, continuaremos con el siguiente tema que nos ha llegado gracias a uno de nuestros suscriptores. ¿Qué son los orígenes del maligno? En realidad son muchos los que piensan que la figura del diablo, como entidad personificada del mal, fue una creación de la Iglesia, para denigrar a aquellos dioses que se rescindían a desaparecer, a la vez que un pretexto para perseguir a los adoradores. Un diablo que aparecía siempre que se planteaba en conflicto, unas veces de poder espiritual, otras de índole más terrenal.
Al fin y al cabo, la Iglesia no hacía más que seguir la trayectoria de otras religiones a las que se les atribuye la creación de los dioses malignos, y, para los cristianos, todas las manifestaciones de dioses cornudos eran maléficas, salvo algunas excepciones, como Moisés, ya que en su mayoría estaban relacionadas con ritos de fertilidad. Sin embargo, pese a esta creencia que puso al mismo cordero del Cernuno en las celtas y el pan de los grecorromanos con esas deidades de fecundidad, las religiones prehistóricas carecen de diablo. Tanto las diosas madres como los dioses cornudos eran deidades dualistas que más parecidas al hombre contenían en sí mismos aspectos positivos y negativos, manifestándose para el bien o para el mal según los acontecimientos. La desaparición de dioses intrínsecamente malvados se debía, en cambio, a ciertos avatares de la fusión de las tribus. Normalmente, si estos dioses eran de diferente género, se les cansaba y si eran del mismo pasaban a ser hijo o hermano, lo que enriquecía el espectro de la religión triunfante. Solamente en casos de conquista, los dioses del tribu sometida pasaban a simbolizar lo maligno, y así nacieron el Set egipcio, el Loki escandinavo, el Shiva, el Hindu, los Dijin orientales. De esta forma sería una gran burla del mal, y si como tal existe el deber de una de las principales religiones que en el mundo habitan, su mayor y mejor dotado aparato de propaganda. La fe cristiana creó un símbolo para exterminar a sus competidores sin reparar en que de hecho estaba creando un vehículo que canalizaba toda la oposición de su credo. La pregunta sigue en el aire, ¿existe el diablo? Pero en esta época científica como la nuestra, donde la Iglesia ha tenido un replantearse temas como la evolución, ¿es posible que siga afirmando la existencia de Satanás? ¿O todos los datos apuntan a que sí? Dada la frecuencia con que ante todo la Escritura y luego los padres de la Iglesia hablan del diablo, no es extraño que sus afirmaciones en ese campo entraran a formar parte de la enseñanza oficial de la Iglesia. El primer concilio de carácter local que formó posición solemne y decidida sobre la cuestión del diablo fue el Concilio de Braga, Portugal, en 1561, en una declaración contra los priscilianos, los cuales creían que el diablo no había sido creado por Dios, y bajo Inocencio III, el Cuarto Concilio de Letrán de 1215, se reafirmó esa doctrina contra el dualismo, repitiendo que el diablo y los otros demonios fueron creados buenos por Dios y que se hicieron malos por culpa propia. El Decreto de Trento del siglo XVI declaró que el pecado original puso a la humanidad bajo la cautividad del diablo y que tenía poder sobre la muerte. Y ese propósito cita la carta a los hebreos, la cual afirma que la misión de Cristo fue la de reducir la impotencia de su propia muerte al que tenía poder sobre la muerte, es decir, al diablo, y liberar a cuantos habían sido mantenidos en la esclavitud durante su vida. El Concilio Vaticano II, además de recordar que Cristo tiene poder sobre el demonio, afirma que la obra de la Iglesia consiste en arrancar a los hombres a la servidumbre del error y que el nuevo rito del bautismo conserva el exorcismo del bautizado practicado desde los comienzos. Todas estas declaraciones se basan en la premisa de la existencia del diablo, las oraciones litúrgicas que piden insistentemente a Dios que nos libre de las tentaciones de los demonios y que no permita que sucumbamos a ellas. En un discurso pronunciado por la Audiencia General del 15 de noviembre de 1972, Pablo VI reafirmó la antigua fe cristiana en la existencia de un diablo o espíritu del mal personal. Así declaró: el mal no es solamente una deficiencia, sino una eficiencia del ser vivo, espiritual, pervertido y pervertido. Terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Es el enemigo número uno y es el tentador por excelencia. Seamos pues en este servicio oscuro y permitamos que exista la verdad y que ésta con astucia alevosa siga obrando, y es el enemigo oculto que siembra errores y desaventuras en la historia humana. Así podemos ver que el Papa insistió que no estaba empleando un lenguaje metafórico y que sus observaciones concernientes al demonio precisó que cuantos rehusaban reconocer la existencia de esa terrible realidad se salen del cuadro de las enseñanzas bíblicas y eclesiásticas, y finalmente observó: podemos suponer su acción siniestra, y ahí donde la negación a Dios se hace radical, sutil y absurda, donde la mentira se afirma hipócrita y poderosa contra la verdad evidente, donde el amor es extinguido por el egoísmo frío y cruel, donde el nombre de Cristo es impugnado con odio y consciente y rebelde, donde el espíritu del evangelio es alterado, desmantenido, donde la desesperación se firma con la última palabra. Muchas gracias nuevamente por la invitación aquí a este foro y a este grupo, y de una vez más les deseo una muy buena noche. Hasta luego. Gracias por escucharnos. No dudes en enviarnos tus historias, compartir y suscribirte. Además, si te ha gustado el video, regálanos un like. Subimos historias reales de nuestro grupo de WhatsApp paranormal. Esto es Secretos de Ultratumba. Que tengas una aterradora noche. Bye.